Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa que nos muestra lo más destacado en ciencia, tecnología y cultura. Un espacio con lo mejor de la información en educación con lo más actual de estos temas. Acompáñenme en este viaje por México y el mundo, sobre el universo educativo y los personajes que la construyen. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México, conformada para mostrar al público a los protagonistas del sistema educativo, su contexto, la actualidad, las instituciones, escuelas, profesores y por supuesto a los estudiantes. Soy Elis de León y te invito a iniciar el extracto del día de hoy, jueves 27 de septiembre. Comenzamos. En el estado de Jalisco existe una oficina de transferencia tecnológica que vincula a estudiantes y emprendedores con una red de aliados estratégicos en México y otros países. Esto con el fin de formar profesionales con mejores perfiles en tecnología. Vamos a ver cómo funciona. Jalisco se ha convertido en un referente para la innovación y las nuevas tecnologías en nuestro país. En esta entidad se encuentra Pragmatec, una oficina de transferencia tecnológica reconocida por la Secretaría de Economía y por el CONACYT. Pragmatec es una oficina de transferencia tecnológica que ayuda a investigadores y a emprendedores a llevar sus tecnologías a mercado, ya sea a través de la creación de propias empresas que les permita llegar a mercado o a través de licenciamiento o transferencia directa a empresas que están ya en el mercado y que requieren estas innovaciones. En este ecosistema hay consultores con experiencia, capacidades y habilidades específicas relacionadas con la gestión tecnológica y la innovación, quienes vinculan a estudiantes y emprendedores con una red de aliados estratégicos en México y en el extranjero. Es por ello que la necesidad de que se incluyan las nuevas tecnologías a los procesos educativos y que los gobiernos locales, estatales y federales apuesten por estas herramientas dentro de las escuelas. Hoy en día incluso te puedo mencionar que Jalisco está trabajando hoy en una universidad digital, es decir, el aula como la conocemos hoy, el acceso a los contenidos va a cambiar en los próximos años. Hoy el conocimiento necesita ser dual también, necesita ser teórico y práctico y no solamente presencial. Entonces las tecnologías en temas de la posibilidad de estar cursando los módulos en cualquier parte del mundo justamente te ayudarán a que puedas estar recibiendo el conocimiento de expertos a través de diversas plataformas. La incorporación de este tipo de modelos es fundamental para formar profesionales con mejores perfiles, que se adapten de mejor manera a un mundo cada vez más globalizado. Aquellas universidades o instituciones que aún no integran plataformas tecnológicas a sus contenidos, pues tendrán retos importantes de competitividad frente a otras instituciones que sí lo hagan. En este contexto y con el desarrollo de nuevos productos tecnológicos, los institutos educativos tienen que crear nuevas carreras profesionales que respondan a las inquietudes de las nuevas generaciones. Es importante que las universidades se planteen cuáles son las nuevas carreras que tendrán que desarrollarse en el futuro y que estén más ligadas a procesos de decisión o de eficiencia en el uso de los recursos, en donde la robótica sea un complemento que ayude a facilitar la toma de decisiones, pero al final la toma de decisiones, el análisis fino, quede en el humano. Pero esta inclusión tecnológica no solo se tiene que dar en la educación superior, sino que se tiene que implementar desde los primeros niveles educativos. La integración de tecnologías educativas en primaria ya es una realidad. Hoy las escuelas ya tienen plataformas en línea para poder dar sus contenidos tanto en el aula como posteriormente el aula. Yo iría incluso más atrás. Hoy ya hay startups que trabajan en plataformas educativas para niños de 2, 3 años, en donde pueden estar aprendiendo algunos primeros conceptos de matemáticas, por ejemplo. Entonces ya el mundo digital hoy es una realidad para las nuevas generaciones. No obstante que México y Cuba cuenten con una infraestructura adecuada para implementar un buen nivel de enseñanza en tecnología, la mayoría de los países en América Latina tienen limitaciones en este aspecto educativo. Para entender mejor el programa de la educación tecnológica en la región y en otros países emergentes del mundo, nuestro compañero reportero Emanuel Morales nos preparó este reportaje.
Cuando pensamos en innovaciones tecnológicas, inmediatamente evocamos a países de Asia, Europa o Norteamérica. Y la raíz de esto es la educación en ciencia y tecnología que se brinda a los estudiantes en países emergentes. En algunas naciones latinoamericanas, como México y Cuba, los alumnos egresan con los conocimientos que les permiten ser competitivos a nivel mundial. Tenemos la posibilidad de que hay todo tipo de educación, informática, arquitectos y universidades. Para mí es buena. Yo siempre he querido ser ingeniero informático. La educación en mi país yo la considero muy buena, porque la educación en mi país es gratis, uno no tiene que pagar para ingresar a una universidad, a ninguna parte uno puede estudiar siempre que quiera su carrera. Sin embargo, en otros países de la región, este tipo de educación apenas está en desarrollo. Lo que incluiría sería áreas más específicas de la tecnología y que ya los estudiantes salgan con bases más amplias sobre esto de robótica y otras áreas más que sean de utilidad al mundo y a su país. La educación de Bolivia está en proceso de marcha de aplicar más áreas de desarrollo y sigue mejorando la educación. Espero que sí siga. Caso especial es Venezuela, donde debido a la situación por la que atraviesa el país, muchos estudiantes y profesores no acuden a las escuelas. Incluso algunos institutos educativos no cuentan con la infraestructura para el aprendizaje. La falta de electricidad es un ejemplo. Y es por ello la necesidad de que los estudiantes tengan la posibilidad de viajar al extranjero como parte de un seminario, maestría o incluso alguna competencia internacional para adquirir nuevos aprendizajes y llevarlos a su país. Me da un poquito más de trasfondo y un poquito más de fuerza para poder llevar eso que he aprendido acá con distintos países como Afganistán, países como Malasia, países como Irán, países que se han complementado bastante con nosotros y nos han permitido tener un conocimiento bastante amplio de su metodología educativa y de cómo ellos promocionan toda la parte de ciencia y tecnología. Entonces sí me ha permitido bastante ver cómo promocionar ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en Venezuela para que los jóvenes allá en mi país pues puedan tener muchísimas más oportunidades y puedan estarse relacionando con nuevas tecnologías, cosas que actualmente y lamentablemente pues, no tenemos. Pero no solo las naciones latinoamericanas emergentes tienen retos en ciencia y tecnología. Si dirigimos nuestra mirada al continente africano, podemos observar que el método de enseñanza no ha cambiado desde hace mucho tiempo. En mi país la educación es muy monótona. Solo leemos libros y los repetimos. Puede ser difícil para muchos, pero creo que no nos ayuda mucho en la vida diaria. Nuestro país está enfocado en la repetición, no en la práctica, no aprendiendo nuevas cosas, sin aprender cómo realizar estrategias, cómo ser más listo. Es imperante que haya igualdad de oportunidades educativas para los jóvenes a nivel mundial, ya sea que residan en algún país emergente o en alguna potencia. Y hoy nos visitó en la Agencia Informativa de Educación de México el doctor Jesús Martínez Gutiérrez, médico internista residente del Instituto Nacional de Cardiología. Él nos vino a platicar sobre los factores de riesgo prevenibles en el infarto agudo al miocardio, comenzando por explicarnos qué es un infarto y de qué tipo son. El infarto es la enfermedad que sucede por la oclusión de una arteria, que puede ser una arteria coronaria, son arterias del corazón, e interrumpe el flujo hacia el músculo cardíaco, o puede ser también una oclusión en otra arteria, comúnmente arterias cerebrales, que es lo que llamamos evento vascular cerebral o ictus. Dependiendo de la arteria que se ocluya, serán las manifestaciones clínicas y pues la enfermedad que suceda en el paciente. Después nos dijo cuáles son los factores principales que causan infartos y cuántas personas al año atienden en esta institución. Los factores de riesgo no prevenibles son la carga genética con la que nosotros contamos, que aproximadamente es responsable de un 30%. Es decir, si nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron infarto, tenemos un riesgo incrementado. Pero no por este hecho vamos a tener nosotros un infarto. Existen otros factores de riesgo que nosotros llamamos prevenibles, los cuales generan en el desenlace de la enfermedad. ¿Cuáles son? Los principales son asociados a globalización o al urbanismo, que esto ha permitido esta transición epidemiológica. La obesidad, el sedentarismo, el no tener tiempo de hacer ejercicio, nuestra alimentación. Anteriormente, si nosotros queríamos comer, hace muchos años, un pedazo de carne, teníamos que ir a cazarla, teníamos que realizar ejercicio. Actualmente nos podemos comer 4 mamuts sin realizar ningún tipo de ejercicio. La hipertensión arterial, la ingesta de sal. Muchas personas actualmente ni siquiera están probando el plato y ya tienen el salero en la mano, ¿no? El no dormir bien, el estrés,
el hábito tabáquico. Todos estos son factores de riesgo que nosotros podemos modificar en nosotros mismos o educar a la población para que los modifique y disminuir la carga de la enfermedad. Actualmente se estima que en el mundo hay 15 millones de fallecimientos anuales asociados a enfermedades cardiovasculares. En Estados Unidos hay 15 millones de personas enfermas y cada 42 segundos está estimado que se presentará un infarto cardíaco. En México no es diferente, en México también es la principal causa de muerte. En el Instituto Nacional de Cardiología atendemos alrededor de 17,000 casos anuales en urgencias de pacientes donde la gran mayoría son infartos o complicaciones relacionadas a infartos cardíacos. Del 30% de los factores no prevenibles, el doctor nos dijo cómo se pueden evitar. ¿De qué va a depender que lo desarrollemos o no? De nuestros hábitos personales, de realizar ejercicio, de no fumar, de llevar una vida ordenada con la cuestión de la alimentación. Finalmente nos dijo qué debemos realizar para sondear constantemente nuestra salud en la prevención de un infarto y cuáles son los síntomas cuando se presentan. Debemos de realizar nuestro screening en cuanto, obesidad es muy importante. Hay estas campañas de mídete, pésate, todo eso es muy importante. Después, a partir de los 30 años tenemos que revisar nuestro colesterol, que es un factor de riesgo también modificable. El azúcar, que la diabetes es una enfermedad muy prevalente en México. Ir a chequeos periódicos, la presión arterial también es un factor muy importante. Los pacientes hipertensos tienen mayor riesgo de hacerlo. Y también es muy importante conocer los síntomas una vez que estemos desarrollando el infarto, ¿no? Que los síntomas son dolor en el pecho, falta de aire. Muchas veces solo se puede presentar como sudoración profusa o dolor en la boca del estómago. Muchas veces los pacientes llegan tardíamente con nosotros porque pensaron que era gastritis, fueron con otro médico. Es un dolor repentino, de repente. Un dolor repentino, generalmente de tipo opresivo, típicamente irradiado a brazo, a cuello, a la mandíbula, asociado a falta de aire y a sudoración. Si algo de esto nos está sucediendo, tenemos que acudir a un médico inmediatamente. Urgencias. El tiempo es vital. Cada minuto que se pierde, se están perdiendo células cardíacas. Y una vez llegando con el médico, también es muy importante, si tenemos estos síntomas, que nos realice un electrocardiograma, que es la manera de llegar al diagnóstico. Y dando un giro a los temas que en Extracto les hemos presentado el día de hoy, es momento de hablar del séptimo arte, pues tuvimos la visita en nuestros estudios de Julio Fernández Talamantes, director del documental Mexicanos de Bronce, que se estrena el día de mañana en nuestro país. Primero nos contó de qué se trata este film. La historia de un grupo de hip hop que conocí en el reclusorio Oriente hace casi 7 años, no, más de 7 años. Y bueno, es la historia de este grupo de hip hop y el regreso a la calle de uno de sus integrantes. Yo quería contar la historia de un hombre que hubiera pasado mucho tiempo preso y que se reencontrara con su familia, los amigos, cómo es pues sí, el regreso a la calle, las oportunidades, los retos, el trabajo. Después nos platicó cuáles son las conclusiones que este documental pretende dejar al público. Las conclusiones pues son más preguntas que respuestas y eso, Mexicanos de Bronce es una película que pues pone a prueba el sistema de reinserción y el sistema penitenciario mexicano y muestra que capaz que tenemos que entender la reinserción de una forma integral y entenderla de otra forma, pues. También nos comentó cómo ha sido el proceso de esta película, desde la planeación, el rodaje, hasta el estreno que será el día de mañana. Yo fui con una pregunta muy clara que era, ok, ¿cómo es este regreso, no? Entonces yo empecé la película con un hombre que era muy interesante, pero este personaje se vio involucrado en un motín y al poco tiempo de que empezamos a grabar ya no pudimos continuar con él. Pero para entonces yo ya había conocido a Rocky, Jones y Bullet, que no solo reunían pues cualidades muy reveladores como personajes, sino que también tenían esta gran facultad de compartir sus historias y pasajes muy dolorosos de sus vidas con canciones muy potentes. Entonces fue que la música se sumó a la película y así fue que hicimos no solo una historia del regreso a la calle, claro, sino de el poder catártico de la literatura rapera. El director igualmente nos dijo desde su perspectiva cómo es hacer cine en México. Complicado como cualquier película, pero siempre emocionante. Cuando yo conocía a los personajes, yo sabía que estábamos a 2 años de que uno de ellos saliera. Entonces,
A mí me pareció que 2 años era el tiempo suficiente para que entre nosotros se derribaran barreras y se establecieran lazos de confianza que nos permitieran obtener material auténtico, ¿no? Que no fuéramos otra vez el mismo grupo que va a las cárceles y que pasa una temporada ahí y se va, ¿no? O sea, para mí era muy importante que ellos no nos percibieran de otra manera, que nos abrieran las puertas de sus casas y de su pasado de otra forma. Entonces les tuvimos que compartir un poco de quiénes éramos nosotros para que entonces ellos nos dijeran quiénes son. También nos comentó cuáles son sus planes con este documental y qué tan arduo fue realizarlo. La línea de mi equipo de trabajo pues es seguir trabajando con temas sociales importantes, urgentes. Y de Mexicanos de Bronce esperamos que, pues, no sé, despertar el debate de algo que es muy urgente, muy preocupante. 300,000 hombres en prisión creo que no es poca cosa y eso pues hace, pues no sé, de esta realidad un tema primordial. O sea, creo que todos tenemos que hablar de esto. Nosotros nos atrevimos a trabajar con niños por lo mismo, ¿no? Porque creíamos que era importante entender que si el sistema penitenciario está rebasado, es fallido, entonces hay que replantearnos la manera de entender todo esto, ¿no? Quizás es desde los niños donde todos somos responsables. Fue agotador, sí, sin duda. Íbamos 2 o 3 veces por semana a la cárcel y es gente que tiene muchas historias y necesita de oídos frescos todo el tiempo. Y entonces salíamos a veces ya sin ganas de hablar, ¿no? Íbamos en el auto y 1 hora y media y nadie hablaba más. Pero al mismo tiempo fue una experiencia muy enriquecedora para los que trabajamos de un lado y del otro de la cámara, sin duda alguna. Finalmente nos invitó a ver esta película documental mexicana. Lo que Mexicanos de Bronce es la oportunidad de acercarnos a una vida que no siempre tenemos cerca, ¿no? Que Mexicanos de Bronce nos puede ayudar a imaginarnos en los zapatos de gente que vive en condiciones muy difíciles y eso, a entender un problema que a todos los mexicanos yo creo que nos preocupa. Claro. Existe una librería muy peculiar que funciona como cualquier otra, pero esta lleva la experiencia de adquirir un texto más allá de solo hacerlo. Logos Hope, la librería flotante más grande del mundo. Los invito a conocerla en el siguiente reportaje. Este no es un barco cualquiera. Se trata de Logos Hope, la librería flotante más grande del mundo. En su interior hay más de 5,000 libros sobre temas de ciencias, deportes, pasatiempos, cocina, arte, salud, lenguajes y filosofía, entre otros, mientras que en sus bóvedas mantiene una reserva de 1 millón de ejemplares. Es un nombre simbólico muy importante. Logos es una palabra griega que significa conocimiento en acción, conocimiento que transforma. Y hope es del idioma inglés que significa esperanza. Y vamos, eso es lo que traemos, la esperanza de que el conocimiento puede cambiar las cosas en cada país. Los visitantes podrán disfrutar de la literatura mundial, eventos culturales, conferencias, conciertos, obras de teatro y talleres. Otro punto relevante es que ofrece donaciones de libros en orfanatos y escuelas de pocos recursos, filtros purificadores de agua y lentes de aumento en zonas vulnerables y participa en proyectos de construcción o renovación en centros comunitarios. Algo que es igualmente importante es la ayuda práctica que el barco provee, porque de hecho pertenece a una organización de ayuda humanitaria. Así que en cada ciudad que nos recibe, la tripulación baja todos los días a repartirse en diferentes áreas de la ciudad o de las inmediaciones y a dar ayuda práctica que es completamente gratuita. Y al ir yo a esa casa hogar de niños huérfanos y niños abandonados, realmente aunque no podíamos hablar el mismo idioma porque fue en India, realmente podías ver que ellos estaban contentos, ellos estaban felices de que tú quisieras ser sus amigos, de que tú quisieras ser parte de su vida. Y para mí, siempre al ver esa sonrisa, para mí el ver que ellos te quieren sin haberte conocido antes, realmente vale la pena haberlo dejado todo. Parte fundamental de Logos Hope es su tripulación, conformada por jóvenes de espíritu aventurero y con ganas de servir a la comunidad.
tenemos una tripulación de 400 voluntarios de más de 60 países diferentes que traen consigo su cultura, su idioma, sus gustos, su perspectiva del mundo, y las personas que visiten el barco van a poder conocer a la tripulación, entablar comunicación y amistad con ellos, porque eso también es enriquecedor. Este enorme barco también está en proceso de actualizarse para brindar a la población mejores contenidos. Queremos seguir siempre ligados a la cultura, esta es nuestra bandera, y también a la ayuda humanitaria, pero siempre se dan tiempos de remodelación o de actualización. Ahora que estamos, por supuesto, en una etapa digital, estamos poco a poco incluyendo estas nuevas tecnologías multimedia principalmente en los eventos culturales que tenemos a bordo. Hasta la fecha, el Logos Hub ha recorrido 150 países de Asia, África, Europa y América, donde más de 48 millones de personas ya han visitado el enorme barco. Actualmente, el Logos Hub se encuentra en Guatemala como parte de su gira por América Latina, que comenzó el pasado 30 de enero en Cartagena de Indias, Colombia. La entrada al buque Logos Hub siempre es gratuita para niños y personas de la tercera edad, en tanto el resto del público paga precios muy módicos. Seguramente ustedes han escuchado el concepto curador de arte, pero no todos tenemos claro cuál es su labor en la industria cultural, en la que ellos juegan un papel fundamental para llevar a cabo eventos relacionados a la difusión de las obras y el cuidado del acervo artístico. Por eso nuestra compañera Mildred Martínez preparó este reportaje para que tengamos más claro qué es lo que hace un curador de arte. El curador de arte es el profesional capacitado que hace posible la exposición, valuación, manejo, preservación y administración de bienes artísticos. Un curador dentro del museo, digamos que es el especialista en conocer el acervo y en investigar las distintas relaciones y significados que tiene cada obra en conjunto o individual. Esto es que prácticamente se resume a ser un investigador, un historiador del arte o un filósofo o un historiador que sea capaz de vincular y de exponer en un espacio los distintos discursos que se quieren analizar de las obras de arte. De acuerdo con el profesor de arte Gustavo Luna López, esta es una disciplina con una historia corta, pues comenzó cuando se tomaban decisiones sobre las personas que exponían en los salones de París. Originalmente solo se llamaban tapiceros porque decidían qué cosas poner y qué cosas colgar, pero poco a poco, cuando el espacio se fue haciendo insuficiente, pues tuvieron que tomar decisiones de qué cosas se presentaban, qué cosas no se presentaban y con qué criterio se decidía qué cosas se presentaban. Entonces, en esa transición, digamos, de tomar decisiones, pues muchos artistas quedaban fuera de las exposiciones y entonces se tomaron decisiones muy específicas sobre contenidos, sobre técnicas, sobre estilos, para saber qué habría que presentar. Cuando se trabaja en la curaduría, se tiene que ubicar cuáles son los intereses y la intención de un montaje. Curaduría contemporánea lo que me ofrecía era pues más bien como apuntar a discursos muy actuales y a cómo pensar la transformación de un museo para las obras que se generan hoy en día. Una gran parte de la curaduría se resuelve en el campo, mientras se trabaja con los artistas y directamente con las obras. Gustavo Luna asegura que un curador elige las obras de acuerdo con la trayectoria del artista, todo lo que ha hecho, dónde ha expuesto, nombres de las exposiciones anteriores, si tiene influencias históricas, entre otras cosas. Poco a poco pienso yo que se ha venido convirtiendo en algo prácticamente imprescindible. Primero que nada porque hay que decidir qué tipo de obra se presenta y luego darle una narrativa, por ejemplo, tomar decisiones como relativas a conceptos, a categorías, a periodos históricos, si se va a presentar como biografía o por estilos, y ahí ya hay una mediación que puede servir para que el público vaya entendiendo lo que está haciendo el artista. La curaduría era en un inicio un método para evaluar la calidad de lo que se exponía y poco a poco se ha convertido en la mediación entre el público y los artistas. Pues cuando el arte es complejo, estos métodos ayudan a explicarlo. Dar la oportunidad de generar un recorrido que realmente aliente a que nuevas audiencias se puedan apegar a este tipo de experiencias, ¿no? Y verdaderamente ofrecerle un espacio óptimo para estas piezas para que sean presentadas. Dorín Ríos explica que el trabajo de un curador es generar un espacio que produce experiencias y detona sensaciones tanto positivas como negativas de lo que se aprecia. No es lo mismo ver un cuadro como la Mona Lisa, ¿no?
en el Museo del Louvre, donde está detrás de una valla de seguridad, donde está detrás de un cristal de no sé cuánto grueso, ¿no? Y a la que realmente no puedes apreciar a detalle, ¿no? Es muy diferente ese tipo de curaduría y de experiencia a que si la viéramos en la sala de alguien, ¿no? Y el hecho de que sepamos y entendamos por qué eso es radicalmente distinto, para mí es justo lo que le da el poder a decir, ok, la curaduría entonces cuenta en tanto que genera el espacio para poder presenciar algo. Un curador debe ser capaz de interpretar los distintos significados y poner a dialogar las imágenes. Esto puede ser obras de arte, esculturas, pinturas, grabados o videos, fotografías en un espacio expositivo, ¿no? Ser consciente de cómo el espacio es capaz de hacer uniones distintas a un texto simple. Esto quiere decir que se necesitan de habilidades interpretativas, de investigación, y siempre yo creo que también hay que ser capaces de experimentar también un poco. Los perfiles que en su mayoría ejercen esta disciplina son historiadores y críticos de arte, arquitectos y algunos museógrafos. Llegamos al final de Extracto, con lo mejor de la información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Espero que todo lo aquí mostrado les haya sido de utilidad. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día, por supuesto, con este programa de nombre Extracto. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Elis de León y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, gracias por su atención. Pasen una agradable noche de jueves.